Bueno, a algunos los conozco, con algunos he trabajado y con otros trabajo. Si quieren darse a conocer no hay problema, Pablo Canda y Andrés. Bueno, Bueno, y a Guido lo conozco de la vida y de su etapa de productor de Nelson Castro. Y ahora está del otro lado. Eh, con lo cual, Guido y Juan Cruz van a ayudarme en la segunda parte que vamos a ver, que cómo es esto del mundo periodístico y qué es lo que piden los periodistas. Básicamente hoy vamos a Encantado. meternos en el tema de... ¿Cómo? ¿Me escuchás? No. Sí. Encantado, digo que adelante. Basta trayectoria en producción tenés vos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito esto de cómo interactúan las empresas. Lucila dejó la vara muy alta y algo le fue adelantando. Y la relación tanto con los periodistas como con los medios se construye, y se construye a lo largo del tiempo. Ser vocero no es fácil y no se aprende un día para el otro, pero sí se prepara. Y si nos remontamos a las viejas épocas, tenemos, o a las nuevas, tenemos de todos, buenos y malos voceros. Si ustedes se acuerdan de la época de Corach creo que es una de las pocas personas que podía recibir y manejar a los mobileros en la puerta de su casa y hacía lo que quería y pasaba el mensaje, y era un tipo súper entrenado y poca gente tiene esa habilidad. Un ejemplo, yo acá empiezo con una... ¿Se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Bueno, entonces empiezo con esta frase de un político estadounidense que dice: espero que tengan preparadas sus respuestas para mis preguntas. O sea, alguien que no le tiene miedo a la comunicación, que no tiene miedo a enfrentar a los medios, pero que está muy preparado. Los medios suelen ser muy invasivos en las diferentes técnicas que tienen de abordar, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, los chicos acá también que trabajan en relaciones institucionales como Paula, Agustín y demás, creo que esto lo tienen bastante claro, que esto de la comunicación institucional es una rueda, y Lucila también lo puso hoy en la charla, que tiene que ver con todas esas acciones que la empresa hace y comunica para adentro y para afuera. Esto nos da una reputación, la credibilidad, la sostenibilidad en tiempo y sobre todo en algunas industrias la licencia para operar, sobre todo en aquellas industrias que por eso son más complicadas y pueden estar, y lo planteaba muy bien hace un ratito con el tema ambiental. Entonces, la comunicación institucional tiene que ser muy coherente, pero tiene que ser coherente, como explicaba Lucila, para adentro, para afuera, para los gobiernos, para los medios, para mis empleados, para mis asesores, para el público masivo. Tiene que ser coherente y tiene que tener lo que destacaba Lucila, un storytelling, y además tiene que ser el deber y el hacer. Entonces, ¿qué le pasa a las empresas? Te pueden criticar por no hablar, por tener un perfil bajo. Por ejemplo, si ustedes se ponen a buscar un vocero de McCain en Argentina, no lo van a encontrar. No hay. Y la semana pasada pasó que circuló entre muchos periodistas lo que terminó siendo una fake news. Te llegaba un WhatsApp, periodistas y empresas y quienes hacemos comunicación, ¿no? Diciendo: somos de tal fundación, queremos llegar tenemos X tonelada de papas para regalar, estamos buscando socios que se sumen por las empresas, pagamos cobramos 8 pesos el kilómetro y nuestro principal sponsor es McCain. Era mentira, pero muy bien armado. Entonces, ahí McCain tuvo un problema, o el distribuidor acá, porque nunca habla. Pero ¿qué pasa si hablamos? Te pueden destrozar por hablar. Y esto se puede ver, y por ahí quien tiene más experiencia en lo político, tanto Pablo como Federico, vos que fuiste candidato, digo, cuando uno habla, también te puede jugar en contra y te pueden destruir. Y cuando veamos la parte más práctica en Media Training, vamos a ver un par de videos que le ha pasado a gente súper preparada, como puede ser Lorenzino en su momento, como puede ser, si nos remontamos a la tragedia de Once, Cirigliano, cuando dijo: bueno, en realidad me voy, y en la conferencia que habían dicho: si esto hubiera sido ayer,
Y volvemos a lo mismo de siempre, y a lo que decía Lucila, la clave está en tener un plan, en qué comunicar, cómo hacerlo, a quién, en el momento, y por supuesto, el vocero preparado. Y sin duda tener en cuenta a todos los stakeholders, pero esto no solo para un media training ni para enfrentar a los medios. Como decía Lucila, hay que tenerlos mapeados, identificados, medidos, darles cierta prioridad. Ella habló de sus stakeholders internos, pero hoy en día una empresa, sobre todo los que comunicamos para afuera, tienen que tener un mapeo grande de stakeholders que pueden ir cambiando, porque sin duda, tanto OSDE como vos, Guido, con emergencias, y quien estaba, Paula, que estás en Federal Salud, hoy en día seguramente reforzaron ese mapeo de stakeholders, reforzaron sus mensajes, adaptaron la comunicación a este momento que es como histórico. Entonces, con los stakeholders tienen que hacer una matriz de control, de relaciones, de poder ir de poder ir mejorando, de pasarlos de riesgo a lograr y comunicar y poder trabajar en una relación para tenerlos de alguna manera del lado de la empresa cuando vos tenés una crisis. Y un ejemplo concreto son los sindicatos. Nosotros que trabajamos desde la consultora con muchas empresas, entre ellas empresas de alimentación, nos tocó manejar toda la crisis mediática de Odebrecht, ni hablar, pero de Mondelez, cuando fueron los cortes de Panamericana, que de hecho van a ver que tengo la tele puesta de fondo porque posiblemente también podamos tener algún ruido con eso. Cuando empezó el conflicto en 2009, uno de los principales stakeholders eran los sindicatos, que estaban en la matriz de riesgo más grande, porque ellos cortaron Panamericana, ellos sumaron a políticos, ellos sumaron a la izquierda, ellos tomaron una planta, ellos abarcaron otros stakeholders como el público interno, y diría que los 2 primeros años fue tremendo, no había manera de que ese bloque nuevo de stakeholders que se había formado y que interactuaba con los empleados de la planta, en este caso era Pacheco, se había hecho muy duro. Con el tiempo se fue trabajando, los sindicatos como stakeholders siguieron muy duros, pero el resto fue cambiando, y entre ellos el empleado. A los 2 años, y pasa hoy en día, que el sindicato sigue queriéndote parar una planta y tu stakeholder principal, que son los empleados, no quieren. Y van a recursos humanos y decir, yo quiero trabajar. Entonces, ustedes lo que tienen que tener medido siempre y mucho más ante una crisis o una situación excepcional como puede ser esta de la pandemia es ¿qué impacto tienen los stakeholders sobre ustedes? ¿Qué fuerza ejercen? ¿Cuál es la credibilidad? ¿Qué intereses representan? Y tengan en cuenta que siempre se interrelacionan entre ellos. Entonces los tienen que tener identificados, o sea, mapeados. Tienen que priorizarlos y sobre todo tienen que monitorearlos. Bueno, cada empresa tiene sus stakeholders, pero este es un abanico grande que están viendo acá, de los principales que podemos tener como compañía. Nada queda fuera de esto. Posiblemente en estos que ustedes definan como los stakeholders principales, lo decía Lucila, sindicatos, el aeronáutica tiene 5 sindicatos diferentes, algunos más fuertes que otros. Los vecinos pasa lo mismo. Vos tenés gente que está de tu lado y gente que te va a hacer la vida imposible. Tenés que tenerlo todo mapeado y sobre todo la subdivisión de cada uno de ellos. Porque te lo va a pasar todo el tiempo. Y ahora vamos a entrar, y acá le pido que todos opinen y también me cuenten su experiencia en los medios de comunicación. Que esto cambió mucho el último tiempo. Siempre hablamos de interés periodístico y hoy en día, más de una vez, hablamos de los intereses que tienen los medios y que el periodismo por momentos está muerto. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que los tiempos cambiaron. Se debe a que determinados medios tradicionales como es la gráfica fueron perdiendo lugar. Antes era importante que te llegara la nación a tu casa. Por eso es importante los clics que tiene cada medio.
no solo el medio digital, las radios también ahora suben sus notas en la web y el audio de las entrevistas. Guido, corregime si en la vieja época de Nelson, cuando Nelson estaba en Mitre, tenían tanta... o transmiten en vivo hoy en día. Eso hace 10 años atrás no pasaba. O podcast. No pasaba y era algo que se empezaba a ver como una posibilidad, pero estaba esa puja entre, sigamos con... algunos empezaban a hacerlo de esa manera, pero bueno, alguien habló también de los podcasts, y los podcasts hoy es supuestamente el futuro, ¿no? Es el futuro. Es el futuro y se van a acordar, antes era lo importante tener el entrevistado en la nota telefónica en radio. ¿Te acordás cuando Mercedes Ninzi le tiró el celular adentro del auto de la custodia? Yo no me acuerdo si era de la Rúa o qué, bueno, todo eso fue cambiando y los medios gráficos también. Los medios gráficos empezaron a perder su audiencia por tirada, el diario ya no llega más porque está el online. Pero cada uno de estos medios tiene su lenguaje para poder hablar. La gráfica, Lucila puso el ejemplo, es más relajado, mirá, no lo sé decir, después te mando las cifras, después te mando la foto, después te mando un estudio, lo podés hacer con más tiempo. La radio es la venta en el momento. Tengo 2 segundos al aire para decirlo y puedo estar en mi casa, en el escritorio, con papeles de ayuda a memoria o de lo que sea, o en calzoncillos y pijama como Macri la atendió Cristina cuando ganó las elecciones y la expresidenta lo llamó para felicitarlo, pero tienen determinada cantidad de tiempo, que es muy poca, para pasar los mensajes. Por eso es tan importante tener siempre definido de por sí como ley los mensajes claves, el Q&A y los mensajes que yo quiero pasar. Y además de eso, cuando ustedes vayan a tener una entrevista con un medio, con un periodista, o mismo un café en off, o un café en on, lo que sea, tómense el trabajo de tener un perfil, de ver las últimas notas que hizo, de escuchar el último programa, de escuchar la nota anterior. Nada peor para el ego de los periodistas que no sepa uno si además del diario está en la radio, si no escuché su última entrevista, si yo le voy a vender a hablar de, no sé, tengo una nota de responsabilidad social o lo que sea, y el pibe escribió de eso 2 días atrás o una semana atrás. Siempre tómense el trabajo, ustedes o la consultora, nosotros con nuestros clientes lo hacemos, que le pasamos un perfil, las últimas notas, los informamos. Uno, después de tanto tiempo en esta, tiene como una relación y sabe el back y conoce a las familias y tiene mucho más conocimiento de los periodistas. Y está bueno que la gente que está en institucionales y nos toque trabajar en esto o en política, lo mismo. En política, por ahí es más difícil, porque vos tenés, y Federico, vos podrás contarnos tu experiencia en La Plata, tenés un montón de medios, tenés una dinámica que por ahí la empresa no la tiene, tenés un día a día con, si estás en campaña, 2 minutos para una, 3 minutos para la otra, y es más complicado. ¿A vos te ha pasado? En la última campaña a intendente aprendí muchísimo, hice media training, me sirvió mucho trabajar con Facundo Pastor y con Paulino Rodríguez, cambié muchísimo la manera de comunicar. Buenos entrenadores tuviste. Sí, con muy intensivo el trabajo, y cuando haces una campaña en un lugar como La Plata, tenés la dificultad de que por un lado enfrentás los medios locales, sí, y por otro tenés que tratar de llegar a los medios nacionales, porque si bien tenemos en nuestra ciudad un ecosistema de medios propios, la trascendencia de un dirigente pasa cuando ocupa lugar en los medios nacionales. ¿Sí? Más allá de que los portales locales, de que el diario El Día que marca la agenda te tengan en cuenta o no, si no salís en Infobae, si no vas a TN o a C5N, es difícil entrar y ser considerado. Lo cual agrega una cuestión, porque uno tiene que ir a hablar de temas locales en un medio que cubre toda la Argentina. Con lo cual también entra en una negociación sobre qué uno va a hablar a los medios. Y después lo que ocurre también, y esto como dato, a diferencia de las empresas que tienen un periodo de pautado anual,
las campañas son cada 2 años y duran poco, en relación a que la inversión en publicitaria es de 3 meses cada 2 años, o 4 meses cada 2 años. Lo saben los medios, lo saben los periodistas, saben que al otro día de la elección se acabó la pauta de la política, entonces hay una presión muy fuerte para arreglar la pauta. Y están muy condicionadas las notas con eso. Muy condicionadas. Eso no escapa a las empresas, más hoy en día, más el último tiempo. Mucho más, sobre todo cuando es cambio de gobierno con la pauta pública, de la función pública, es tremendo. No nos olvidemos que hay medios que han desaparecido luego de que terminó el gobierno de Cristina, porque solo vivían de la pauta pública, y va a pasar, y este gobierno, por razones X, pone menos pauta, entonces los medios están también un poco desesperados de alguna manera y presionan a las empresas, y como vos decís, no solo en política, sino en las empresas, muchas no, todos los medios, vos podés tener la noticia del año, no sé, Andrés, algún lanzamiento con Danone, pero si no tenés la pauta, si no arreglaste que participás en determinados eventos del Cronista, en La Nación, en los eventos que hacen Infobae, que por supuesto todo este año cambió y en este momento es mucho peor, y ahora lo vamos a ver y vamos a ver algunos números, podés tener la noticia del año y vas a salir con un pirulo. Entonces también te condicionan las notas. Y lo que vos decís cuando haces campaña a una empresa que está en el interior, el público, Doña Rosa, hoy tiene el rol del periodista. Con un celular vos tenés tu vecina de La Plata que habló mal de vos porque, no sé, le baleaste el pedazo de su vereda y puede salir a decir cualquier barbaridad de vos, hace un video, lo sube a TN y La Gente, lo manda a C5 y a los 20 minutos tenés un corresponsal, una cámara o lo que sea. Hoy con un teléfono todos son periodistas, absolutamente todos. Ese audio después se lo pasan a los productores de la radio, le llegan, que a veces es una ventaja y en otras veces es una desventaja. Hoy en día, por el tema de ayudar, sirve un montón, y lo pueden ver estos días si miran los medios, no sé, a la señora que se le incendió la casa en zona sur, que en el medio de la pandemia la gente salió a ayudarla. Entonces, eso fue porque mandaron un video, creo que al programa de Maju Lozano, no me acuerdo. Entonces, hoy hay un doble juego que tienen sus ventajas y sus desventajas. Hoy en día un accidente de un avión o de lo que sea, lo tenés en el minuto. Sí, y te agrego una cuestión breve. Quizás en la política, me imagino que en el mundo empresarial también, había más descuido cuando uno hablaba en un acto público en el que no había medios. Hoy todos son medios, porque uno está hablando para 5 personas en un barrio muy alejado, y cualquiera de esas 5 personas puede estar grabando lo que uno dice, y todo el tiempo va a tener la misma repercusión que una nota en el prime time de TN, porque si se viraliza el video es lo mismo prácticamente. Entonces también se agrega un elemento más, que uno tiene que estar 24/24, esté en el ambiente en el que esté, como si estuviera al aire. Y eso es muy estresante en una campaña que por ahí dura 6 meses, saber que hasta comprando en el almacén estás al aire. Sí, no se olviden que hace poco digo yo, una vez en una sesión del Congreso, no me acuerdo qué diputado o senador estaba con el iPad jugando al Tetris, Sudoku, lo que sea, y fue tapa de Clarín, porque tenías arriba en el balcón un periodista con una cámara que tiene un zoom tremendo y llegó. Si vos estás en campaña y vas con los papeles y en este costado tenés, che, este barrio, ojo, te puso tu asesor, y eso te lo toma alguien con un celular, pasa. Y además, bueno, volvemos a lo mismo. Le pasa siempre a Trump, que le muestran las notas. Bueno, conferencias, con letras enormes. Sí, pero además, Mercedes, lo de Trump, lo que pasó esta semana es tremendo. Digo, un tipo cada vez que habla lo que pasa. Sí, pero ataca a una periodista con rasgos orientales
y se termina yendo a la mierda de la conferencia de prensa, y vos decís, es el presidente de los Estados Unidos, o sea, aún preparados. Bueno, te ve la imagen, te construye, por te eso, destruye. perdón, Genoveva, Sí. como vos dijiste, ¿no? Es el presidente de los Estados Unidos, o sea, juega con ese, ¿no? Con ese papel, yo soy Estados Unidos, entonces como que... Sí, pero analizándolo desde la comunicación, flaco, Ay, no podés porque No, sí, comparto. sos una de las personas más entrenadas del mundo. Y lo que pasa es que un momento de bronca lo tiene cualquiera. Y seguramente ustedes y sobre todo los que tienen trato con la prensa han cortado el teléfono más de una vez con un periodista y decís, pero ¿por qué no se va a freír churros? Y no se lo podés decir. O a Guido le habrá pasado que algún periodista, que algún entrevistado le cortó el teléfono a Nelson en el aire, y eso pasa todo el tiempo, y nos pasa a nosotros que estamos entrenados, y me pasa a mí que me la paso entrenando gente. Bueno, este año, ahora vamos a hacer media training por Zoom, todo se reinventa. Volviendo a la tele, hoy en día también, y creo que más adelante lo van a ver, Ana y Jime, corríjanme si vamos a tener, bueno, veremos, pero si Hugo da la clase, todo lo que es el lenguaje no verbal. Se analiza muchísimo y hay especialistas en esto. El online... Vamos a tenerlo, pero lo vamos a tener bastante más adelante cuando nos podamos volver a juntar en el aula. No sabemos cuándo, y va a ser bueno para el ejercicio, que si podemos hacer, porque nos podemos juntar, vamos a hacer un ejercicio de media training especialmente armado para cada uno. El online, la inmediatez, es ya para ganar clics. Y en el es ya para ganar clics, a veces hay un poco de irresponsabilidad en la información, porque sobre todo en temas de una pandemia como hoy, tiran, más de una vez los medios tiran cualquier cosa. Y para mí hay que tener mucho cuidado. Y a la vez, también las empresas, por aparecer y querer, no digo figurar, pero contar lo que están haciendo en este momento tan especial, también te corre la inmediatez, porque el online te cierra ya, y a veces, después lo ves publicado y 3 días más tarde lo analizaste y decís, me mandó un moco. Pero bueno, en esto estamos aprendiendo todo. Yo no les explico lo que fue la primera semana, trabajar con las empresas. Nosotros tenemos varias empresas que están en la primera línea, como Danone, como Pharmacity, o sea, que son esenciales, y les pasa lo mismo a ustedes que contaban con Andriani y las dos empresas de medicina. Se trabajó, y corríjanme si no fue así, todo en una crisis. ¿Qué pasa si tenemos el primer confirmado de coronavirus? ¿Qué pasa si tengo que cerrar una sucursal porque se me murió un cliente en la fila del Pharmacity? ¿Qué pasa si no tengo caso de coronavirus, pero el camión de la Serenísima no puede llegar a repartir? Fue un aprender constante, fue trabajar en esto de lo que decía Lucila y nosotros al principio, en la previsión, y yo no les explico la cantidad de documentos y Q&A que hemos redactado que ojalá no se usen, pero fue tremendo. Supongo que con emergencias, y les habrá pasado lo mismo, Guido, con el tema del protocolo de la limpieza, las ambulancias, el de llegar a horario y demás, se vive en una crisis constante todo el tiempo en estos meses, y calculo que nos va a llevar varios meses más. Y otro medio importante que hay que tenerlo en cuenta hoy son las redes sociales. Las redes sociales te pueden desatar una crisis. ¿Se acuerdan de cómo se llama este señor que salió con la matanza de animales, que tenía la revista 23 y es el marido de Victoria Banucci? El marido Banucci. Bueno, el marido Banucci, su bisabuelo fue fundador de BGH. Garfunkel, gracias. Fue fundador de BGH. Ex marido. Bueno, ya tanto no sé. Seguimos con la sección chismerío.
Siempre, chicos, acaba de morir Sergio Denis, digo, esto es Sí, parte de... Esto te cambia también la agenda de un medio, parece que no, pero te cambia. Y vos podés tener la nota más interesante en este momento de salud, pero ¿qué pasa? Murió Sergio Denis, o ¿qué pasa? Se separa Pampita y nada, vas a tener en el medio de la pandemia, en el medio de una crisis, porque eso genera clics y eso te tracciona y después con eso los medios te venden, que es lo que vamos a ver ahora. Volviendo a redes sociales, por ahí les puede desatar una crisis. Te puede desatar una crisis si OSDE no te atendió bien y creo que al principio lo tuvieron, corríjanme si no es así, con el tema de los tratamientos psicológicos. O una cosa de esas. Sí, porque los psicólogos no podían atender no están habilitados para atender por videollamada, parece que ese es el problema. Sí, a lo mejor como nosotros, por ejemplo, teníamos la herramienta, pero no estaba validado, no podíamos validarlo. Entonces ahí hubo un tema, pero es todavía en algunos lugares del país un tema que estamos tratando. Y a ustedes, Mercedes, en Federal, en Rosario, ¿cómo les fue con ese tema? Digo, porque si tardaste en atender, si las líneas están congestionadas, si la gente no se puede comunicar, enseguida descargan Twitter. Entonces, por ahí te puede saltar una crisis. Sí, estuvo bastante contenido, tuvimos varios comentarios a partir de las publicaciones que hacíamos con todos estos cambios que tuvimos que hacer. Pero bueno, quedó bastante contenido, pusimos gente a contestar redes que generalmente no lo hacía, pero bueno, fue puntual y sobre todo a nosotros también tenemos vacunatorios y el tema de, cuando fue el tema de la vacuna de la gripe, ahí donde fue más complicado, pero no, estuvimos bastante bien con respecto a eso. Fue muy puntual ese momento y bueno, ahora seguimos teniendo algún que otro comentario, pero... Pero, Paula, monitorean todo el tiempo y están preparados por si salta una crisis por ahí. Sí, estamos con varios ojos puestos ahí. Sí, sin duda. A nosotros nos pasó hace mucho tiempo, lo de la pandemia es todo el tiempo, porque imagínense, trabajando para industria alimenticia y farmacéutica, se mide todo el tiempo, y todo el tiempo hay muchas críticas, pero ahí lo que tienen que hacer es aprender a medir, y lo van a ver con Claudia, el perfil de cada uno, ¿no? Y hasta qué daño me puede hacer. A nosotros nos pasó en BGH que cuando salieron las fotos de este señor Garfunkel y coso, matando animales, Graciela Alfano, un viernes a las 7 de la tarde, tuitea. Un improperio, hashtag no compren BGH. Yo no les explico la crisis que tuvimos ese fin de semana por el tuit de Graciela Alfano. Tuvimos que salir nosotros a dar explicaciones a los medios de que el bisabuelo de Matías Garfunkel, que ni el padre ni él habían tenido nunca absolutamente nada que ver. Y ahora recuerdo a alguien que me decían ahí, el ex marido, cuando se separó volvió el tema, hashtag no compres VGH, y en el medio pasaron, no sé, 3 o 4 años. Entonces ahí tienen que tener, Claudia se los va a saber explicar hoy mucho mejor que yo a la tarde, porque hoy en día las redes sociales son fundamentales. Fundamentales, te diría que casi más importante muchas veces que los medios. Pero acá vamos a ver esto. Si ustedes analizaban... Sí. No, perdón, Martín, de OSDE. Sí, Martín, bueno, vos tendrás un montón de experiencia. Bueno, yo justamente vos tocaste el tema de los psicólogos, ¿no? Y ahora estabas haciendo mención a redes. Nosotros, el tema de los psicólogos se viralizó mucho en redes sociales, es por eso que tuvimos que salir a juntar, o sea, a sentarnos en una mesa con los profesionales para poder resolver esta cuestión. Obviamente todos los colegas saben que esta pandemia, esta crisis nos agarró de un día para otro, sin procesos internos, sin reglamentaciones, porque como hablaba, me acuerdo, mi compañera de Federal, ¿no? De lo que es, o sea, teníamos todas las herramientas tecnológicas para poder dar soporte y servicio a nuestros afiliados, pero las reglamentaciones, ¿no? No estaban a la altura de las circunstancias. Es por ello que
nosotros no salimos a dar el servicio de primera mano, sino que obviamente tuvimos que comernos la viralización de esta noticia y esta comunicación negativa en redes para poder dar y resolver, así como los psicólogos, los médicos, los kinesiólogos, los odontólogos, o sea, todos los públicos, ¿no? Sí, de cualquier manera, Martín, para esta crisis en particular, ninguna industria, ninguna empresa, nadie estaba preparado, porque nadie se imaginó. Entonces, hoy en día, después de 2 meses, trabajás como si estuvieras en crisis permanente, porque va cambiando, porque se extiende la cuarentena, se habilitan más cosas, entonces, esto no deja fuera absolutamente a nadie, ni aún a los políticos, y ahí, Pablo, vos me podrás ayudar ¿por qué Macri no habla? ¿Por qué apareció Vidal solo en una foto? ¿Por qué no le pueden contestar? ¿Por qué no es el momento? Entonces, nos afecta a todos, no importa la empresa, no importa... Diego, vos que estás en Mar del Plata, al principio, cuando empezó esto, yo me acuerdo que salió alguien de los buques, no los pesqueros, pero sí los buques de carga con el puerto de Zárate, salieron a hablar porque no tenían ningún protocolo. Y venían, no sé, llegaban barcos de China una vez a la semana, una vez cada 15 días, no sé cómo es. Entonces, esto no quedó, enseguida habilitaron el protocolo para las aerolíneas, para los buses de larga distancia, y habían quedado fuera los barcos. Y entonces esto tiene tantas aristas que mañana y pasado, dentro de 2 meses, vamos a estar... Bueno, nosotros en educación nos tocó. Ana y Jimmy tuvieron que plantear el posgrado de cero con esta nueva modalidad y ver quiénes nos sumábamos. Y yo le decía a Ana, uy, qué difícil dar clase así, porque yo soy como muy de interactuar con los alumnos y tomás un café en el recreo y tenés otro acercamiento, pero bueno, es lo que se impone, es lo nuevo y es para donde tenemos que ir y nos tenemos que adaptar y ojalá dentro de 1 mes o 2 estémonos viendo en los pasillos de la UCA. Y si no, seguiremos así y poniendo todos voluntad, porque no solo quienes están a la cabeza del posgrado ni los profesores, ustedes mucho más que nosotros, en definitiva, porque hay que estar con ganas de estar sentado todo el tiempo, tomarse el tiempo. Lo otro, cuando vos vas a un lugar es más fácil, entonces esto es un sacrificio para todos. Bueno, los medios. Esta es una encuesta de la Universidad Austral de San Andrés de 2019. Fíjense cuáles eran las preferencias para informarse el año pasado. Cuando hablo de base de casos, son 1000 casos, por lo general la mayoría son de AMBA. Las noticias, los sitios de internet, redes sociales, radio, fíjense los diarios impresos y bueno, algunos que mucho más. Sin embargo, bueno, esto con la pandemia cambió, absolutamente cambió. Fíjense, Infobae, hablando de la inmediatez de los medios online, la cantidad de páginas vistas o notas leídas que tiene comparado con otros medios a nivel del mundo. Y si ustedes lo abren un poquito más, estos son datos de ayer, y es de lo que los medios están agarrando, esta es una medición del último mes, para vender, y lo que decía Federico antes de la famosa pauta, para poder llegar hoy en día. Infobae tenía una serie de eventos planificados al año, salud, economías regionales, política y demás, que se hacían en el Four Seasons, y las empresas pagaban por participar ahí, y vos después tenías la nota y los videos, y te veían 200 personas, y en streaming mucho más, y hoy eso cambió, y están pensando, o sea, primero reprogramaron Infobae, La Nación, que son todos los cronistas que tienen estos eventos, revistas Forbes, que lo hacen con empresarios, con políticos y demás. Todos los eventos que estaban programados para la primera mitad del año pasaron a la segunda, y ahora están viendo qué hacen, porque posiblemente tengan que hacer estos eventos vía streaming, con diferentes expositores, con diferentes paneles, y no saben qué va a pasar, lo están organizando, pero mientras tanto, fíjense cómo cambiaron los números de usuarios únicos. Infobae siempre tuvo un promedio alto, y mucho más que Clarín, La Nación y el resto de los medios, pero
en los últimos 2 meses, Clarín y La Nación crecieron, yo te diría que estos números antes eran 16 millones y 15 o 14, y a ver si lo tengo, no lo tengo acá, pero por ejemplo, con el cambio de gobierno, un medio que creció muchísimo y pasó de 700.000 usuarios únicos a 1 millón y ahora está en los 12 millones, es Página 12. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, de acuerdo al gobierno de turno, de acuerdo a cómo se manejan los medios, de acuerdo a el interés que yo estoy buscando de quien me lea, de acuerdo a donde a mi empresa le conviene salir. Vuelvo al ejemplo de los gobiernos porque no es más fácil. Si vos querías que te leyera el gobierno en la época de Cristina y tenías que lograr publicar en Página 12, en Tiempo Argentino o en BAE. Si salías en La Nación no te veía. Contrario a lo del gobierno de Mauricio Macri, tenías que salir en La Nación. ¿Era bueno para tu empresa? No, podemos discutirlo, pero uno tiene que tener ese análisis. Y no nos olvidemos esto, que los medios son empresas. Y es uno de los stakeholders más importantes. Por eso es importante construir la relación constantemente. Lucila lo decía antes, cuando le pasó el caso que le confiscaron la información por 48 horas. Primero hay que tener mucha cancha para hacer eso y mucha confianza por el periodista. Se hace más de una vez, pero tenés que saber con quién hacerlo. La gestión ante el medio con una crisis es fundamental. Si vos no construiste esa relación antes, no lo llames en medio de una crisis porque el periodista te va a mandar a freír churros. Y no solo yo tengo que hablar con los medios para ver cómo están, en qué andan y qué sé yo, sino también que tengo que ser una fuente de información en off. No sé, el sector de si se dieron muchos de baja de la prepaga en la pandemia por un tema económico, o si se bajaron los alquileres y la gente no paga. Entonces, como cámara, como empresa, como funcionario, como siempre tengo que tener una buena relación para poder ser un referente en información de los medios y de los periodistas en el momento que no me necesitan, o que yo no los necesito, porque el día que los necesite no los puedo ir a buscar. Sí o sí se tienen que esas relaciones se tienen que estrechar, las tengo que mantener en el tiempo, a los periodistas los tengo que mimar de alguna manera porque tienen el ego un poquito alto, como todos, pero tienen el ego y el poder, porque la gente los lee, los mira, los escucha. Voy más rápido, ¿no? Por el tiempo, Jime y Ana. Tenés el micrófono cerrado, Ana. Tranqui, vamos y... Bueno, ¿qué buscan? Esto, la actualidad, la inmediatez, la magnitud de la noticia, digo, la sangre vende. La noticia es el avión que se cayó, no el que llegó a destino. La noticia, lamentablemente y horriblemente en este momento, son los muertos por día, la cantidad de contagios, no los que salieron, que se recuperaron del coronavirus. Te tiran un número ahí, pero ¿qué estamos esperando todos? La sangre, cuando hay un accidente, cuando se cae un edificio, que lamentablemente, pero ahí la culpa es de los periodistas y de nosotros como sociedad. Yo siempre doy el ejemplo de Crónica cuando sacó en la tapa Jazmín de Gracia muerta en la bañera. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Crónica que tiró 5 veces más de lo que tiraba? ¿O la opinión pública que a las 8 de la mañana estaba el diario agotado y no lo conseguías en ningún diario, en ningún puesto de diarios? Podemos discutirlo eternamente, pero el día que tengan una crisis, si van a buscar la sangre los periodistas, porque es lo que la gente también cliquea. Digo, yo me recuperé del coronavirus, no es noticia, no tuve, aclaro, pero sin embargo es noticia y están todos esperando a las 8 de la noche y el parte de la mañana a ver cuántos contagiados nuevos hay, en qué barrios y cuántos muertos hay. Y la verdad que también está la parte buena de la noticia, todos los que se van recuperando. Pero al principio estábamos mirando eso a nivel mundial y fíjense lo del presidente. El presidente arranca sus conferencias de prensa junto con el gobernador y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires,
hablando de las estadísticas mundiales. ¿Por qué? Porque es un buen punto de anclaje, nosotros estamos mucho mejor que ellos. Y a nosotros nos interesa en este momento que estamos pasando, más allá de los antepasados, más allá de que la noticia es triste, nos interesa lo que está pasando en Italia, en España, en Estados Unidos, en Brasil, sin ir más lejos, que acaba de renunciar el ministro de Salud de Bolsonaro. ¿O nos interesa lo que nos pasa a nosotros como argentinos? ¿Nos interesa lo que está pasando en Chaco? Pero bueno, el resto te da un contexto para decir, nosotros aún estamos mucho mejor. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, la proximidad, esto que hablábamos, la curiosidad y lo espectacular que puede ser la noticia. La exclusividad, las malas noticias son las buenas noticias, y el conflicto siempre vende. Nosotros a veces podemos catalogar a los medios de más amarillistas o menos amarillistas. En definitiva, todos buscamos sangre. Bueno, por supuesto, no, el interés, la consecuencia y el interés estratégico. Esto está bueno, porque esto es un caso que hizo Management and Fit, ahora, en marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, y tomó 1020 casos de AMBA. ¿Se acuerdan la diapositiva que vimos hace un rato de 2019, donde decían que la mayor fuente de información era la tele? Eso volvió a aumentar ahora, y los medios digitales aumentaron un poquito, pero ¿qué pasa? La gente busca la información certera en el medio de esta pandemia. Entonces, tengo los datos para compartirles, si quieren, de Cantor y de Ibope, no recuerdo si los... Bueno, acá está. ¿Qué pasó? Bajó un poco las redes sociales y la gente, es impresionante lo que aumentaron los canales de tele, el rating, sobre todo cuando hablan los especialistas. Por ejemplo, si el promedio de personas diarias de TV, y la gente estaba a un promedio de 4 horas o 2 horas en la tele, hoy en día aumenta por día 185.600 personas más que miran tele por día y tienen un promedio de más de 6 horas 20 minutos frente a la tele. Pero y por ¿verdad? supuesto, sí. Esto tiene que ver con que uno está más en casa, Yo ¿no? creo que hay dos cosas. Uno tiene que ver con que uno está más en casa y vos estás trabajando y tenés la tele todo el día prendida. Bueno, yo en la oficina, al trabajar en medios sin comunicación, por supuesto que también la tenemos prendida todo el día. Tiene que ver con que está más en casa, pero mira los noticieros, y este dato iba ahora. Con respecto al mes de febrero, los canales abiertos, por ejemplo, América aumentó un 66% su audiencia, Canal 9 un 47%, Canal 13 un 24%, Telefe un 23%, y TN pasó a liderar la franja de cable por encima de C5N. Y ustedes piensen que más allá de que estamos en casa, el viernes pasado, con la extensión de la cuarentena, el presidente tuvo un rating de 46 puntos en la tele. ¿Desde cuándo un programa no tenía 46 puntos de rating? De las viejas épocas, no sé, de Tinelli, Gasoleros o qué sé yo, porque la gente hoy en día, con Netflix, con todos los dispositivos que hay para ver otras cosas, no pasábamos tantas horas en la tele. Sin embargo, eso cambió en el medio de la pandemia. Y cuando vos antes te informabas más por redes sociales, ahora volviste a los medios tradicionales de tele. ¿Por qué? Porque hay médicos todo el tiempo, porque tenés especialistas, porque te comunican mejor, y también esto sirvió para que, por supuesto, que aumentaran las radios y los medios online. Por supuesto que bajó la gráfica, pero ¿qué hicieron los medios para poder seguir vendiendo y captando audiencias? Vos recibías Olala en tu casa, ya sea por tener Club La Nación o lo que fuera. Hoy en día, y en el medio de la pandemia, habilitaron para que vos la puedas leer online gratis. Sin embargo, esto también afecta a otro grupo de medios. Fíjense Revista Gente cerró antes de ayer. Algunos dicen que es hasta que termine la pandemia y lo vas a poder leer online. Los medios gráficos vienen en decadencia. De hecho, en los últimos años por lo menos deben haber cerrado un montón de revistas que... ¿Por qué? Por un tema de inflación. No vas y te compras Para Ti, Gente, Olala y 5 revistas más.
vas eligiendo qué comprar y qué leer. Ana, me estás mirando con lo del horario. No, está escuchándote que dijiste así como muy al pasar que la revista Gente había cerrado. Antes de ayer cerró la revista Gente. Algunos dicen que cerrará de forma física por la pandemia, pero que siguiera online y que la idea es volver en noviembre. Yo no lo sé, porque fíjense que, no sé, hasta la revista Luz, que venía los domingos con perfil, dejaron de hacerla. El año pasado, no tiene nada que ver con la pandemia. Claro. Entonces todo ese fenómeno está hoy en día y se vuelca mucho más a los contenidos online y los contenidos patrocinados. Si ustedes se meten en La Nación y agarran las revistas de La Nación, como Brando, como Lala, o como lugares, pasa todo por contenidos patrocinados, que es lo que nos tenemos que acostumbrar la gente de comunicación y las empresas, que yo todavía no estoy muy acostumbrada a eso, porque para mí vale la noticia, pero bueno, las reglas del juego son diferentes y cambiaron, entonces tenemos que adaptarnos a eso. No, ¿te puedo hacer una consulta? Si sabés, digamos, si Ibope sigue midiendo como históricamente mide con el People Meter en 800 hogares, y si ahora con todo el tema de los decodificadores digitales, de Flow, etcétera, se están haciendo mediciones también con eso. No, no hay mediciones para para el Flow y demás. Y además Ibope es un tema, porque solo mide capital, el interior no está medido. Entonces vos por ahí tenés mucho más, si vos te midieras una medición de Ibope, te va a dar re mal Canal 7, la televisión pública. Y sin embargo, si vas al interior, estoy seguro que eso mide totalmente diferente. Y pasa lo mismo con las radios. No es lo mismo la radio de capital que Continental debe ser una radio líder por excelencia en el interior, en algunas provincias, porque en otras no está, y eso va cambiando. Sin embargo, fíjense lo que pasó, esto de la pandemia, pasaron dos fenómenos con los medios. Uno, y por iniciativa de DEPA, todos salieron con la misma tapa. Nunca en la historia de nuestro país pasó que todos los diarios, de las diferentes políticas que tiene cada uno y de la diferente bajada y línea de pensamiento que tiene cada uno, porque como decíamos al principio, no dejan de ser empresas, salieron todos con la misma tapa. Creo que la última vez que salieron con la misma tapa dos medios opuestos fue con el caso de Coca-Cola, cuando Coca-Cola hace 2 años dijo que se iba del país, que salió en Clarín y Página 12. También otro histórico, porque no pasa. Pero acá fueron todos los medios de mayor o menor tirada. Y el programa que hizo el gobierno de Unidos por Argentina, que midió muy bien y nunca jamás en la historia de la televisión pasó que se unieran los canales y los conductores de todos los canales, donde día a día pelean por el rating, pero acá estaban reunidos por una crisis y por una causa común. Cosa que no es habitual. Sin embargo, esta pandemia nos lleva a eso. Por supuesto que después de que terminó esto están viendo quién tiene más rating, quién lo tiene primero acá, quién lo llama López, y pasa todo el tiempo y va a seguir pasando. Pero estas crisis nos sirven para aprender. Por supuesto que esto es excepcional y será excepcional mientras que dure, y me parece que nos vamos a tener que seguir adaptando, porque los medios van cambiando día a día. Los medios van cambiando y sobre todo en este momento es impresionante la velocidad que tienen y que tenemos que tener nosotros como empresas, como políticos y como comunicadores para adaptarnos a este tiempo. De hecho, hablábamos mucho antes del relacionamiento con los periodistas. Yo tengo reuniones con los clientes, cafecitos con periodistas por Zoom. Me lo decían hace 2 meses y yo decía, ni loca, porque es ridículo, porque es diferente. Y bueno, y después tendremos el cafecito con el barbijo, chicos, porque esto vino para quedarse un largo tiempo. Y vos decís, ¿y cómo hago? Y bueno, le mando un chat y organizamos, y hoy tuve un café con un cliente y un periodista por Zoom. Será lo que viene. Los eventos de las empresas cuando tengan lanzamiento y eso, también lo vamos a hacer por Zoom durante este año. Y bueno, habrá que acostumbrarse. Suena raro, suena muy raro. Cuesta, y hoy tenemos buena conectividad, mañana no sé. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto de los medios. Y es terrible cómo cambian semana a semana en este contexto. Ana, si estás de acuerdo, yo diría que lo de los periodistas y demás lo dejemos para otra clase. Dale.
No, ¿puedo hacer una consulta? Por supuesto, todas las que quieran. Nos vamos.